Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Maya López. Soy estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7, plantel Cuauhtémoc, del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy, 17 de noviembre, les presentaré un tema que seguramente ya lo han de conocer. Estoy hablando del noviazgo en la adolescencia en México, una época en la que nosotros comenzamos a tener sentimientos románticos hacia otra persona por primera vez en nuestras cortas vidas. Es importante señalar que el noviazgo en la adolescencia es un sentimiento de amor e interés romántico hacia otra persona del sexo opuesto o, en algunos casos, del mismo sexo, en el cual sentimos que podría ser la pareja perfecta para nosotros o nosotras. Es decir, cuando un chico enamora a una chica a la cual parece hermosa o al revés. Pero en algunos casos también existen hombres atraídos por otros hombres o mujeres atraídas por otras mujeres, conformando un sentimiento romántico que en ocasiones, a la larga, se convierten en los mejores momentos que pasaron en sus vidas tempranas. Todo esto genera un noviazgo adolescente sano, confiable y sobre todo muy seguro y respetuoso entre las dos personas involucradas. Sin embargo, no todo es perfecto ahí, pues en la mayoría de los casos últimamente se han reportado violencia desde lo verbal y físico hasta lo psicológico, a tal grado que en el peor de los casos los llegan a matar a sus víctimas. A continuación les presento el cómo, el por qué y cómo solucionar estos problemas, además de mencionarles que este subtema será muy delicado para muchos y desagradable para otros dependiendo de cómo lo tomen cada persona. Sabemos que la violencia en el noviazgo adolescente, en especial aquí en México, es causada por ciertas circunstancias que han hecho que este mismo se incremente en sus números, hasta llegar al punto en particular que incluso supera los que ya existían desde hace muchos años atrás. Para empezar, hay que aclarar que las causas más destacadas del por qué hay tanta violencia, noviazgo en la adolescencia son la desinformación, desinterés por seguir estudiando, miedo a los fracasos, falta de atención por parte tanto de los profesores como también de los padres, de familia en especial, bajas autoestimas y en general por solo de dejarse llevar por las apariencias y no ver más al fondo de esa persona, si sus intenciones son buenas o malas. Pero como si eso no fuera suficiente, la mayoría de las víctimas de violencia en el noviazgo de la adolescencia son jóvenes de sexo femenino menores de 18 años, ya que en el caso de que existan los del sexo masculino sufriendo dicha violencia, hasta la fecha son muy pocos. En sí se supone que un hombre también puede sufrir violencia, no en, en el noviazgo de la adolescencia, sino también en cualquier situación o circunstancia. Sin embargo, como les comenté, la mayoría de las víctimas de estos delitos son jóvenes de sexo femenino. Aún así, la fortaleza que cada uno de nosotros debía de tener, nadie nos los puede quitar, pues así como existen muchas causas de la violencia en el noviazgo de la adolescencia que mencioné anteriormente, de igual forma existen muchas alternativas para evitar que ocurra alguna desgracia, tanto en la amistad y en lo académico, como familiar, sin embargo, o como familiar. Sin embargo, puede ser más probable que en este último caso, familiares de las víctimas sean los más afectados. Es muy importante hacerles saber y entender que debemos evitar confundir los afectos de amor hacia otra persona con actos de violencia en un noviazgo en la adolescencia, ya que generalmente ese es el gran error que la mayoría de nosotros alguna vez llegamos a cometer en nuestra juventud. Ahora, me he tomado la libertad de mostrarles algunos ejemplos hipotéticos de violencia en el noviazgo en la adolescencia, las cuales nos muestran cómo esta misma tienden a también pueden ser confundidos con actos de amor y sentimiento hacia la víctima sin cesar. Número uno,
Una joven llamada Fernanda sale con un joven llamado David. Este hombre aparenta ser amable, inteligente y astuto, cuando en realidad es todo lo contrario, ya que solo quiere manipular a las muchachas a su antojo. Aparte de que siempre reprueba todas las materias, nunca trae las tareas y solo y sobre todo siempre andaba en la vagancia. Hasta que un día Fernanda se da cuenta de cómo es él por dentro en realidad. Es aquí cuando decide terminar su relación con ese joven y denunciarlo a las autoridades sobre todo lo sucedido. Un estudiante de secundaria de nombre Edwin, quien conoce a una chica llamada María. Esta misma aparenta ser atenta y educada con los demás compañeros, cuando en realidad tiene la intención de estar con un hombre solo para adueñarse de este mismo. Un día, Edwin le pide a María que salga con él, a lo cual ella acepta, pero lo que no se esperaba con el pasar del tiempo, María lo ha estado espiando por todas partes, a tal grado que incluso piensa que Edwin está engañando con otras chicas. Entonces Edwin decide terminar su relación con ella, pero adicionalmente denuncia por acoso a lo largo de toda su mala relación en el noviazgo. Alejandra, una estudiante de primer año en medio superior, conoce a un joven un poco más mayor que ella, cuyo nombre es Raúl. Este mismo de igual forma se enamora de ella, entre comillas, ¿m? Y termina siendo novios. Sin embargo, desafortunadamente este joven solamente quiere a Alejandra para aprovecharse de ella, por lo, por lo que tiempo después Alejandra decide terminar su relación con Raúl y buscar una forma de pedir ayuda sin ningún pero de más, por lo que este joven termina tras las rejas por acoso sexual. Aquí les pregunto, ¿qué podemos hacer para evitar caer en un noviazgo violento, específicamente en la adolescencia? Soluciones hay muchas, pero las que más se recomienda a los padres de familia es escuchar a sus hijos en caso de tener inquietudes sobre algún tema en específico, pero sobre todo para las víctimas, como había dicho antes, es denunciar a las autoridades para que se hagan cargo de pagar por lo que les hizo antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario, él o la agresora podría matarlo o matarla. En pocas palabras, no se callen, venzan el miedo al hablar de sus propios problemas, y no dejen que el miedo les invada sus inquietudes y cualidades, pero también no dejen de seguir buscando sus objetivos para que sus futuros proyectos de vida se concreten a la perfección. En resumen, la violencia en el noviazgo adolescente es uno de los problemas más graves en toda la historia de México, por sus altos índices de este tipo de delitos, los cuales se dan hasta las clases sociales muy altas. Incluso ha habido casos de abuso sexual entre adolescentes, dando como resultado embarazos no deseados en el caso de las muchachas y en caso general puede generar también traumas, miedo a volver a enamorarse, entre otros problemas. Pero nosotros como estudiantes involucrados en este tipo de malos actos no tenemos la culpa. El problema es que hay demasiada gente con una mente muy desquiciada que solamente quiere estar con otra persona por interés, machismo o simplemente por tener un cuerpo bonito y hermoso. Por último, si hay algo que aprendí de este tema, es que no hay que juzgar un libro por su portada, pero sí por su contenido. Pues como expliqué anteriormente, muchas veces la causa de caer en una violencia en un noviazgo adolescente es en solamente fijarse en lo físico, es decir, lo que hay en su exterior, cuando en realidad ni siquiera sabemos cómo es esa persona por dentro, que la mayoría de ocasiones son muy malas y hay que evitarlas, pero también en algunos casos llegan a ser muy buenos. Si esa persona te parece agradable por dentro, aunque tenga sus propios defectos exteriores, comprende y quédate con él o ella. Y si en su interior es malo, sigue buscando a alguien con quien compartir tus propias experiencias, sean novios, amigos o solamente compañeros de clase. En pocas palabras, actualmente no se puede confiar en ninguna persona ajena a las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, pero que al mismo tiempo a veces nosotros como jóvenes los ignoramos en cuanto a las advertencias sobre otras personas. Finalmente, les recomiendo investigar más temas sobre la adolescencia en México, como la baja autoestima,
el suicidio, el bullying y el bullying escolar, entre otros. Y con esto concluimos la presentación del noviazgo en la adolescencia en México. Espero que lo hayan podido disfrutar tanto como yo lo hice preparando todo esto y que sepan más de dicho tema. Sin nada más que decir, que tengan un bonito y agradable día. Saludos a todos los que me escucharon hasta el final. Gracias por su atención.